Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón donde desentrañamos los secretos mejor guardados y las polémicas que sacuden el mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un conflicto que ha paralizado el corazón de muchos, una disputa que ha transformado lo que parecía una historia de amor de cuento en una batalla campal. Hablamos, por supuesto, de la enredada y sorprendente situación que involucra a dos de las estrellas más queridas y talentosas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Esa pareja que conquistó al mundo entero con su química explosiva en la serie Erkencikus, la llamada Pájaro Madrugador, parece haber transformado su idílico hogar de ficción en un verdadero campo de batalla. Y hoy, vamos a desgranar todos los detalles, a poner las cartas sobre la mesa y a entender qué es lo que ha llevado a esta supuesta casa en disputa. Quédense conmigo porque esto se pone jugoso. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscripción, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras revelaciones, y unirse a esta comunidad que crece día a día. Su apoyo es nuestro motor. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resonaron en cada rincón del planeta gracias a su inolvidable interpretación de Candy Beat y Sanem Aydin Erkencikus. Su química en pantalla era tan palpable que traspasaba la pantalla, haciendo que millones de fans suspiraran y soñaran con su romance. Y como suele suceder en estos casos, esa magia trasladada fuera de cámaras alimentó los rumores de una relación real. Durante un tiempo, la pareja mantuvo un silencio que solo avivaba las llamas de la especulación. Pero las señales eran claras, se les veía juntos, se seguían en redes sociales, y sus interacciones públicas denotaban una complicidad que iba más allá de la actuación. Finalmente se confirmó lo que muchos esperaban: Can y Demet estaban juntos. La noticia fue recibida con euforia por sus seguidores, quienes los coronaron como la pareja ideal, la pareja perfecta. Se imaginaban un futuro brillante para ellos, quizás una boda, hijos, y el éxito continuado en sus carreras. Sin embargo, el destino, como a menudo hace, tenía otros planes. Lo que comenzó como un romance apasionado y público, pronto empezó a mostrar grietas. Los detalles son escasos y, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, muchos se basan en rumores, filtraciones y especulaciones. Pero lo que parece haber quedado claro es que la relación, tan intensa como fue, llegó a un abrupto final. Y aquí es donde la historia se vuelve intrigante y un poco sombría. Se rumorea, y hay indicios que lo sugieren, que la separación no fue amigable. Se habla de desacuerdos profundos, de expectativas no cumplidas, y de un final que dejó secuelas emocionales y, al parecer, también prácticas. La casa en cuestión, metafórica o quizás incluso literal, se convirtió en el epicentro de esta disputa. Uno de los puntos clave en esta supuesta guerra es la dificultad para pasar página. Las carreras de ambos actores continuaron en ascenso, cada uno tomando rumbos diferentes. Can Yaman se lanzó a la conquista de Italia, participando en proyectos televisivos y cautivando a la audiencia italiana con su carisma y su físico. Por otro lado, Demet Özdemir siguió consolidando su éxito en Turquía, protagonizando nuevas series y demostrando su talento actoral de manera independiente. Sin embargo, a pesar de la distancia y de las nuevas oportunidades, los ecos de su relación y su ruptura persistieron. ¿Qué tipo de disputas podrían haber surgido entre dos estrellas de esta magnitud? Las posibilidades son variadas. Podríamos estar hablando de asuntos económicos, de la gestión de bienes compartidos si es que los hubo, o incluso de la forma en que se gestionó la imagen pública de su relación y posterior ruptura. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y es probable que haya habido desacuerdos sobre cómo manejar las entrevistas, las publicaciones en redes sociales y las declaraciones públicas. Quizás uno de ellos sentía que el otro no estaba siendo lo suficientemente discreto o respetuoso con el legado de su relación, o quizás ambos luchaban por dejar atrás el pasado y forjar identidades separadas sin que la sombra de su romance y su ruptura los persiguiera. Otro aspecto que añade leña al fuego son las supuestas indirectas en redes sociales. A menudo, cuando las relaciones terminan en términos menos que amigables, vemos comentarios velados, me gusta estratégicos a publicaciones que podrían interpretarse como ataques, o silencios elocuentes que gritan más fuerte que 1000 palabras. Se dice que tanto Can como Demet han sido objeto de este tipo de juegos de poder digitales. Quizás hubo publicaciones que apuntaban a las fallas del otro, o a sentimientos de traición o decepción. Y sus seguidores, siempre atentos, se han encargado de
analizar cada detalle, de buscar patrones y de alimentar aún más la narrativa de la disputa. Es fascinante cómo en la era digital, una simple publicación puede convertirse en una noticia de primera plana. El hogar de su guerra no se limita solo a lo personal. También podríamos estar hablando del hogar profesional, de la influencia que cada uno pudiera tener en la industria. ¿Se sintió uno de ellos eclipsado por el otro? ¿Hubo celos profesionales? O quizás al separarse ambos sintieron la necesidad de demostrarle al mundo que podían triunfar por separado, y eso generó una competencia subyacente. El éxito de uno podría haber sido percibido como una espina clavada para el otro, especialmente si la separación fue dolorosa. Pensemos en las presiones externas. Las agencias de representación, los equipos de marketing, los fans que se dividieron en bandos, los medios de comunicación ávidos de titulares jugosos. Todo esto crea un caldo de cultivo perfecto para que una disputa personal se magnificara hasta proporciones épicas. Los fans, que tanto amaron a Khan y Demet juntos, a menudo se dividen cuando la pareja se rompe, y se generan debates apasionados sobre quién tiene la culpa, quién sufre más y quién debería seguir adelante. Una de las cosas que más intrigan es la falta de una declaración oficial y contundente por parte de ambos. A menudo en estos casos las estrellas prefieren mantener un perfil bajo, dejar que los rumores corran, o emitir comunicados genéricos que no revelan nada. Esta ambigüedad es lo que alimenta la especulación y mantiene a los fans en vilo. ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Hay un acuerdo de silencio? ¿O simplemente el dolor y la decepción son tan grandes que prefieren no reabrir las heridas? Si nos ponemos a pensar en el impacto de todo esto, es importante recordar que estas son personas reales con sentimientos reales. Aunque los veamos en pantalla como personajes perfectos y fabulosos, detrás del glamour y las luces, hay individuos que sufren, que se equivocan, y que lidian con el desamor y los conflictos como cualquier otra persona. La intensidad de su fama y la exposición pública solo magnifica estas experiencias, convirtiéndolas en un espectáculo para el resto del mundo. Analizando las posibles causas de esta casa en disputa, podemos especular sobre varios escenarios. Quizás hubo una infidelidad, aunque esto nunca ha sido confirmado y solo se queda en el reino de los rumores. O quizás simplemente las personalidades, las ambiciones, o las expectativas de vida de Khan y Demet eran incompatibles a largo plazo. Las relaciones, incluso las más apasionadas, requieren trabajo, comunicación y compromiso, y es posible que en algún momento, a pesar de su amor, no hayan podido encontrar un terreno común para seguir adelante. Otro punto a considerar es la diferencia en sus enfoques hacia la fama. Khan Yaman ha demostrado ser un personaje más extrovertido y mediático, abrazando la atención de los medios y buscando oportunidades internacionales de manera muy activa. Demet Özdemir, por otro lado, aunque también es una estrella, parece tener un enfoque más reservado y centrado en su carrera artística en Turquía. Estas diferencias de estilo y de prioridades podrían haber generado fricciones. La casa en disputa es, en muchos sentidos, un reflejo de las complejidades de las relaciones en el mundo moderno, especialmente cuando la fama y la exposición pública están involucradas. Es fácil idealizar a las parejas de celebridades, proyectando en ellas nuestros propios deseos y expectativas. Pero la realidad es que, al igual que nosotros, también enfrentan desafíos y decepciones. La historia de Khan Yaman y Demet Özdemir nos enseña varias lecciones. Primero, que la química en pantalla no siempre se traduce en una relación duradera en la vida real. Segundo, que el amor apasionado puede tener un final amargo, y las secuelas pueden ser profundas. Y tercero, que en la era de la información, donde cada detalle se magnifica, es importante recordar la humanidad detrás de las figuras públicas y evitar caer en la tentación de juzgar o especular de forma hiriente. A pesar de la controversia y de las posibles disputas, es importante recordar el impacto positivo que tuvieron juntos. Su trabajo en Erkencicus trajo alegría a millones de personas en todo el mundo, y su talento individual sigue brillando. El tiempo, como siempre, es el mejor sanador, y es posible que con el paso de los años, ambos encuentren la paz y sigan adelante, quizás incluso con una perspectiva más madura sobre lo que fue su relación. En resumen, la supuesta casa en disputa entre Khan Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo, lleno de rumores, especulaciones y la inevitable sombra de la fama. Lo que comenzó como un romance de ensueño se ha transformado, al menos en la percepción pública, en una batalla silenciosa, marcada por la dificultad para cerrar capítulo y por las presiones de un mundo que observa cada uno de sus movimientos. La verdad
De absoluta sobre lo que ocurrió detrás de cámaras solo la conocen ellos dos, pero lo que sí sabemos es que su historia ha cautivado y desconcertado a millones. Y así llegamos al final de este intrigante recorrido por la supuesta disputa entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan fascinante como a mí desentrañar estos detalles. Recuerden, el mundo del espectáculo está lleno de historias que van más allá de lo que vemos en la pantalla, y cada una de ellas nos ofrece una ventana a la complejidad de la vida humana, incluso para las estrellas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Su compañía es lo más valioso. Si les ha gustado el contenido, si han aprendido algo nuevo o si simplemente han disfrutado del chisme bien fundamentado, por favor, no olviden dejar un me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que podamos seguir trayéndoles este tipo de contenido. Comenten aquí abajo, déjenme saber qué piensan ustedes de esta situación. ¿Creen que hay una disputa real? ¿Tienen alguna teoría propia? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima, con más secretos y más historias del fascinante mundo del entretenimiento. Hasta pronto.